Listo. Bueno, listo, Claudia. Muchas gracias. Gracias a vos. Chao. Nos vemos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Cristian, ¿me escuchás? Solamente para saber si me escuchás. Hola Claudia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. ¿Vos estuviste la clase pasada? No. Sí, ¿Sí? hicimos la crónica. Comenzamos con la crónica. Bueno, hoy vamos a continuar con la crónica. Sí. Em, ¿Vos tenés a mano ahí la entrevista que vos hiciste? ¿Viste esas pocas Las preguntas, tres. pero exactas? Sí, ¿fueron dos? Pará que no me acuerdo dónde la dejé. Bueno, si las tenés a mano, bien, y si no, yo digo porque vamos a compartir, a ver qué preguntas hicieron, ¿viste? Cada uno de ustedes. Y tu última pregunta fue muy acertada, recuerdo hoy, y entonces por eso quería que por ahí escuchar algunas preguntas, si es que hicieron las entrevistas. Eh, en una No, de creo que esas... lo tengo ahí cuando te lo mandé nomás. Ok, ¿me lo mandaste por dónde? ¿Por correo o por WhatsApp? Sí, por correo. ¿Por correo? Bueno, ahora me fijo entonces. Sí, yo también ahí lo busco. Ya me fijo. Esperamos a ver que alguien más se conecte. Si no se llega a Dale. conectar nadie más, vamos a continuar con la crónica, ¿sí? La última parte que no. Así ya comenzás a ver qué tema. No sé si ya tenés algún tema para la crónica, No, pero bueno, lo vemos. Ahora vemos, en realidad nos falta ver un poco más de cómo se desarrolla una crónica para que después vos puedas ver qué tema o a quién entrevistar, o porque en realidad la crónica lo que tiene es la crónica lo que tiene es que vas a buscar a un personaje principal, aunque haya otros secundarios, pero hay un conflicto o un acontecimiento que atraviesa a ese personaje principal. Por eso era importante de que hicieran la práctica de algunas entrevistas, porque la entrevista tiene que ver con alguien que con uno ya establece de antemano, con quién la va a hacer, en fin. sabés que No. estoy recordando y no te lo mandé. O sea, lo habíamos hecho en clase, la verdad, oral, y me Claro, dijiste que sí, no me lo mandes. acuerdo. No, si no lo enviaste, o yo lo pensaba buscar ahora porque no te vi en mi Gmail que me hayas entregado algo, pero bueno, a lo mejor se me pierde, viste que a veces uno recibe varios No, pero mails. si mal no recuerdo, creo que me dijiste como que ya estaba, como Para mí ya que no te lo estaba, mandé. sí, pero si vos Claro. tenías esas preguntas a mano, Ah, no me acuerdo bien exactamente la pregunta, pero bueno, por ahí las tenés. Eh, Creo que la última pregunta tenía que ver con el si, tema de los relojes era. ¿de lo qué? ¿De Del qué? reloj era, ¿no? Del reloj era, Sí, en realidad lo de tiene la que ver con salud. las aplicaciones y de Sí, cómo controlar la salud y sí, le preguntaste a alguien, no sé a quién, y creo que sí, la que tenía última una pulsera. pregunta, claro, que usaba la pulsera y la última Sí, pregunta tenía que ver que si a esa persona le daba resultados para su vida claro. cotidiana, ¿no? No solamente como una cuestión deportiva, sino si le daba resultados para tener una vida saludable. Me parece que es una pregunta Sí, así, no sí, me acuerdo bien. sí, así era. Bueno, bárbaro. Vamos a ver si se une alguien más. Vamos a esperar un ratito. ¿Vale? Bueno, dale.
Bueno, Cristian, comenzamos con vos, ¿sí? Ya pasaron 10 minutos. ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Bárbaro. Voy a volver a compartir lo que vimos en su momento, rápidamente, esas 2 diapositivas que vimos la primera vez, para Sí, ver lo que viene, lo próximo, y ya después de esta vez, ya elegir, que vos puedas tener la libertad de poder elegir el acontecimiento, el evento, el personaje principal con el cual vamos a trabajar una crónica. vale. Eso va a quedar para esta semana que va viniendo, que vos vayas teniendo y puedas avanzar en todo lo que puedas cuando ya decidas qué querés hacer, qué crónica. En realidad la crónica tiene que ver con una narrativa que se parece bastante a un cuento, solo que es un cuento de verdad, es una cuestión verídica, porque hay una Sí, mezcla, una combinación entre lo que es lo periodístico, ¿sí? Y lo narrativo dentro de lo que es la literatura, porque la literatura lo que nos da es este enriquecimiento del vocabulario, de poder utilizar recursos literarios para que lo que se lea, las personas que lo lean, de alguna manera se sientan identificadas, ya sea por el evento, por el personaje, por los secundarios, ¿sí? Por los personajes sí, secundarios, como sea, roza el cuento, pero es un cuento verídico, digamos, una historia real, donde uno va e investiga, busca en archivos, busca en imágenes, busca, no sé, puede buscar en YouTube y agregar la entrevista. La entrevista es importante. Bueno, voy a compartirlo. Vos decime si ves bien, necesito saber si vale. ves bien. Igual estoy con el celu. Voy a cerrar la cámara y voy a dar vuelta al Dale, celu así se ve más grande. dale, lo que vos necesites, está perfecto, sí. Ahí está. Bueno, la vez anterior habíamos visto de que la crónica, como recién te explicaba, es una combinación entre la narración y lo periodístico. Fuera de eso, vamos a ir a las partes, a la estructura. La primera parte de la estructura que yo les había dicho la vez pasada era la entradilla o lead, que en realidad es el inicio, como si tuviésemos que hablar un cuento, tenemos el inicio, el nudo y el desenlace. Sí, La historia que se cuenta dentro de la crónica es similar a la del cuento, solo que la estructura tiene otro nombre. Tiene la entrada o lead, que vendría a ser el sí, inicio. Después tenemos el cuerpo de la crónica, que vendría a ser el nudo. Y después tenemos el desenlace, pero es la conclusión, en la realidad, en lo que conclusión, sí. corresponde a la crónica. En lo que es en la entradilla o el lead, que tiene que ser más o menos, pueden llegar a ser 3 párrafos entre 5 renglones y 8 renglones, o 2 párrafos que no excedan los 10 renglones, ¿sí? Que sean de 8 renglones, por ejemplo, pueden ser 3 o 2, donde uno va a ingresar todos los datos para que el lector cuando lo lea se notifique de qué se trata la historia, cuáles son los personajes, el personaje principal, cuál es el conflicto, el acontecimiento. Puede haber un conflicto, puede haber un evento, un acontecimiento que atraviesa a este personaje, y de alguna manera dejar la intriga de cómo se resuelve, que se va a resolver recién en el desenlace, en la parte final, que va a ser también la conclusión. Y Está lo que bien. tiene la lead o la entradilla, que es similar a la parte de la noticia, por eso es periodística, es que respeta las 5 Ws. ¿Qué sucede? ¿Qué acontecimiento? ¿A quién le sucede? ¿Cuándo le sucede? ¿Dónde le sucede? ¿Y por qué le sucede lo que le está sucediendo? Sí, Bien, eso va en lo que es el lead o la entradilla. Yo igualmente voy a compartir en el grupo una crónica periodística, que hay muchas. Hay la revista Anfibia, por ejemplo, que es muy importante y además tiene justamente esta clase de crónicas periodísticas. La voy a compartir el link y voy a compartir alguna crónica corta, no muy larga, para que tengan idea de cómo funciona, cómo es. está bien. Después tenemos el cuerpo, o el nudo, vendría a ser de lo que sería el cuento, entre comillas. Se narran los hechos y de forma
no solamente cronológica de cómo son los hechos, ¿no? Por ejemplo, lo que es cronológico pasa en el orden del tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos contar un acontecimiento que tendría que ser un partido, o con un director técnico, o con algún jugador, o con alguien, se me ocurre esa parte porque es la de ustedes, pero puede ser en un club. El acontecimiento lo tendrás que ver vos, si lo pasaste, si lo experimentaste o le pasó a alguien, y puedes hacer esa entrevista. Y se va contando con bastantes detalles en forma cronológica de cómo fueron la mañana del, no sé, 20 de mayo, cuando fulano de tal ingresó al club, pasó tal y tal cosa, y con ciertos detalles, como por ejemplo, ingresó por la puerta, o por el portón, o por el lado derecho, no sé de dónde, se encontró con mucha gente, entre ellos estaba fulano y fulano, se sentaron en la mesa del lado derecho, una mesa redonda. Puedes dar detalles, podés dar ese detalle que tiene que ver con que el lector, cuando lo pueda, cuando lo lea, se imagine, tenga en su mente una visión apropiada a la de él, por supuesto, pero siguiendo el orden que vos vas diciendo, los detalles que vas tratando de poner para que la gente o para que el lector se dé cuenta más o menos del ambiente o el contexto de donde está sucediendo el hecho. Dando un mayor contexto, informando al lector de todos los datos relevantes para acompañar la historia. Ese es el cuerpo del nudo, ¿no? ¿A qué nos referimos acá? Pueden haber varios párrafos, los que vos quieras y creas necesarios, que en cada uno de los párrafos se vayan teniendo una idea principal de esa historia que vas contando. Por último, después, como parte de estructural, está la conclusión, donde se cierra el texto, donde en realidad uno encuentra la resolución del problema. Debemos pensar que es algo que puede quedar con un problema o con un conflicto que todavía no se cerró, pero que de alguna manera busquemos algo para contar que tenga un cierre. Quizás queda un cierre abierto como para continuar charlando sobre el tema, pero que a partir del conflicto algo pasó en ese desenlace para que se acomodaran los tantos, aunque quizás no se acomodaron del todo, o sí, pero que algo haya sucedido, como o una conversación, o una carta, no sé, yo estoy como inventando, quiero decirte, una llamada telefónica, un encuentro, una fiesta, una reunión, lo que fuere necesario. Una charla técnica, donde después de esa conclusión, donde se resuelve, digamos, ese conflicto, haya de parte tuya una conclusión, una reflexión tuya. Lo que tiene la crónica es que uno puede aportar su opinión, una reflexión, de acuerdo a tu punto de vista. Es de acuerdo a tu ideología, a tu punto de vista. Los pasos. Primero tenemos que elegir un evento, tenemos que elegir ¿con qué va a estar acompañado esto? Con la afinidad que vos tengas, con las intenciones que vos tengas de qué historia querés contar. Si querés contar a partir de un evento que sucedió y estuvieron involucradas una persona principal, porque tiene que haber un personaje principal y otros secundarios que rondaban ahí. Buscar la información de ese evento. Quizás supiste del evento, pero no supiste bien quiénes estaban adentro. Pero sucede que cuando buscas la información en archivos, imágenes y demás, encontrás a qué personaje ponerlo principal. Porque a lo mejor uno piensa y dice, bueno, tal evento y pasó con, vamos a suponer, con un director técnico, porque un día el director técnico es el primero que se ve, o con el árbitro. Pero sucede que cuando vas buscando en los archivos, y vas buscando imágenes, y vas buscando alguna información, te encontrás con que a lo mejor para vos el personaje principal tenía que ver con, no sé, con el arquero, o tenía que ver con alguno de los chicos que están, jugadores que están en el banco, y que, no sé, algo que detone y que llame la atención y que atrape al lector para que se quede a leer la crónica. Generalmente, vamos a suponer que sea de un director técnico, que es una persona ya visible, importante, y donde todos saben lo que le pasó. Si vos sos capaz de encontrar
algo de lo que sucedió en ese evento, con ese director técnico que es público y que todo el mundo supo que atrapa al lector y que no sepa, genial. Se trata de eso, de atrapar al lector con algún relato que con los detalles vos atrapes a ese lector que no haya conocido públicamente cuando sucedió el evento. O bien buscar a otro personaje que vos lo ponés como narrador, como un personaje principal, y que el lector que sabía de este tema o de este evento de manera pública no prestó atención en que había otro personaje principal que estaba involucrado y vos lo encontraste. De eso se trata, de buscar y de informar periodísticamente, pero ayornarlo con la literatura, con detalles, para que esa persona, ese lector, se meta dentro de ese evento, adentro de ese acontecimiento o conflicto, y entienda qué pasó y que a lo mejor no es el personaje principal que había pensado y sucede que había otro, donde vos lo encontraste. Puede ser bueno, después vemos los temas. Como decíamos anteriormente, vamos a aplicar las 5 W. ¿Qué significa? Que ya desde el vamos a tener que ver qué le sucedió, a quién le sucedió, cuándo, dónde y por qué. Ya eso lo tenemos que tener graficado, escrito, aunque sea en pocas palabras. Vas haciendo como notas, ¿no? En una carpeta, en una hoja, en un cuaderno, vas un día, fuiste a trabajar, qué sé yo cuánto, y te enteraste de tal cosa, luego leíste algo, lo anoto, voy anotando, vas armando esa crónica como si fueses un periodista, como si fuese esa persona que quiere contar algo que sucedió y que nadie lo vio, o que lo vieron pero vos querés contarlo de manera detallada. Y algo importante que tiene que haber es que no sé si necesariamente vas a poder, o si podés mejor, hacer una entrevista al personaje principal, que puede ser, y que si lo haces, bárbaro, pero si no, puede haber un personaje secundario que cuente como testigo lo que le pasó a ese personaje principal. La entrevista tiene que estar, puede ser al personaje principal, como puede ser a otros secundarios que estuvieron como testigo y que cuentan lo que le pasó a esa persona. ¿Bien? Y se pueden haber 2 o 3 entrevistas de esas personas secundarias para que vos armes la historia de lo que le sucedió a ese principal. Esto de dar un ángulo es que vos tenés que pensar en un punto de vista desde que vas a contar la historia. Lo vas a contar la historia desde lo social, desde lo deportivo, desde el entrenamiento, desde lo técnico, desde de lo estratégico, de la metodología, desde la planificación, hablando de lo que si fuera un partido. Si vamos al club, vas a tratar desde lo social, desde del entretenimiento, lo educacional, desde lo relacional, desde lo relacional de familia, o sea, entrenador, familia, o entrenador, jugador, familia, en fin. Ese punto de vista lo tenés que encontrar desde un inicio, porque eso es lo que te va a dar la pauta para poder continuar. Como si fuesen los pilares, ¿no? La pata, digamos. Yo en realidad tengo mi punto de vista de contar la historia desde esta perspectiva, desde lo táctico, desde lo social, desde lo relacional, desde lo conversacional, de la conversación, desde el diálogo, desde el equipo, desde el jugador. No sé, vos verás de qué parte lo vas a tomar. Puede ser el personaje principal de la historia o pueden ser personajes, como yo decía recién, los secundarios que ven de la historia y te la cuentan a vos a partir de lo que le pasó a la otra persona, como si fuesen testigos. Definir el conflicto o acontecimiento, que es lo que te va a facilitar avanzar la narración hasta su solución. Que vos tengas preciso, desde fuera de que tengas un punto de vista de contar la historia desde lo social, vamos a suponer, o de lo relacional, o lo de la táctica, como fuere, ¿dónde estuvo el conflicto? Tenerlo ahí, palpable, como que late todo el tiempo, porque vos tenés que llegar en la narración, digamos, contando el conflicto, y después del conflicto, cómo fue el desenlace para que se vaya solucionando, digamos. Tengo una introducción, la primera de todas, la de arriba de toda, el inicio, que es un pequeño resumen de lo que voy a contar. Después puede haber un subtítulo donde
O no, puede decir tal día, comenzás con el día del acontecimiento, vas narrando tal día esto, a tal hora, tal minuto, lo que vos quieras de manera cronológica. Se desata el conflicto o el acontecimiento, no necesariamente tiene que ser algo negativo, puede ser algo positivo, pero en eso positivo tiene que haber algún encuentro, tiene que haber un desfasaje, algo tiene que haber que te haga decir, uy, pero mira lo que pasó, ¿venía todo tan bien? ¿Y cómo se soluciona? Pero como es una crónica, no me lo vas a solucionar rápidamente y decir, bueno, pues tarjeta roja, vamos a suponer, lo echaron del partido. No, digamos, vas a contar qué, vas a contar la jugada, vas a contar la pelea, pues se me ocurre pensar eso, ¿no? La pelea, la discusión, que lo putearon el referee, pam, pim, pam, yo saca tarjeta y después, no sé, está el VAR que dice que no, que esto y que aquello. Hay que escribirlo, ¿sí? El tema es narrarlo. Y cómo después el desenlace, narrándolo, hace que se haya solucionado. Después que se soluciona, viene la conclusión, digamos, la parte tuya. ¿Qué es lo que tenemos que permitir? Que el lector se pueda identificar con los personajes y su historia. ¿Dónde está acá si yo hablo de un partido? Estoy hablando del hincha. De alguna manera voy a tener que estar hablando del hincha de los dos, ¿no? Hay dos hinchas de los diferentes equipos. Por lo consiguiente, yo debo contar las cosas de manera que se sientan identificados los dos, si es que voy al tema que te estoy diciendo, porque se me ocurrió ese tema, puede ser el que vos quieras. Ahí vamos por los pasos. Yo voy a compartir esto en el grupo después, Cristian, como para que lo tengan, por supuesto. Déjame ver si no hay alguien en algún lugar por ahí que quiera ingresar. Déjame ver un cachito nada más. Voy a dejar de compartir porque si no, no lo puedo ver. Sí, no hay nadie, así que sigo compartiendo con vos. Bueno, después de los pasos, vamos a ir a ciertas características. Como decíamos anteriormente, es un relato, es una narrativa, no es una noticia. Voy contando como si fuese un cuento. Combina lo informativo, porque voy a dar información fehaciente, verídica. Pasa esto hoy, está en la prensa, solo que yo lo voy a contar de otra manera. También está permitido la opinión personal, cosa que no sucede en la noticia. En la noticia, en lo periodístico, de los informes y en la noticia no hay nunca una opinión personal del escritor, digamos, en este caso del periodista. Vos ahora te vas a convertir en un narrador. Y todas aquellas aproximaciones subjetivas. ¿Qué significa la subjetividad? Lo que yo pienso, la forma de cómo yo tengo, cómo veo mis cosas, cómo las veo, cómo me las imagino. Tiene que ver con la ideología. La ideología es cómo nosotros vemos el mundo. Cada uno de nosotros podemos coincidir en una u otras cuestiones ideológicas, pero en realidad la subjetividad es desde uno. Uno ve las cosas de una manera, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a su vida, de acuerdo a sus padres, de acuerdo a sus abuelos, a sus ancestros, a cómo fue formado, de acuerdo a las relaciones sociales que fueron armando tu carácter, tu forma de ver las cosas, y eso se llama subjetividad. Es un cuento de verdad. Esto lo dijo García Márquez, es un escritor y periodista, falleció en el 2014. García Márquez fue un periodista y escritor colombiano, y si podés tener la oportunidad de leer algún libro de García Márquez te va a gustar mucho. Él decía que es un cuento de verdad, que se narra de manera cronológica, como lo habíamos dicho, en un tiempo específico. ¿Qué quiere decir esto? Que como es periodística la crónica, tengo que elegir un tiempo en que sucedieron las cosas y que el acontecimiento va a quedar en el tiempo para quien lo quiera leer y va a recordar eso, pero llega un momento que se va a caducar, porque en realidad la gente va pasando por esta vida y esa crónica con lo que pasó en ese momento va a caducar. Pero va a estar dando vueltas. Si tuvieses la oportunidad de escribir tu crónica y ponerla en una revista, la gente la va a leer y te vas a dar cuenta cuando comparta con vos lo de la revista Anfibia, de que hay crónicas actuales de ayer. Pero si vos vas revisando en algún archivo, te vas a encontrar
con algunas crónicas que vas a decir, yo me acuerdo de esto. Mirá, es una crónica sobre tal hecho, sobre tal acontecimiento. Pero después va a pasar a lo mejor 5 años y ya esa crónica decae, ya no está, porque fue un evento que ya pasó. Por eso en realidad es un tiempo específico. Sigue la línea temporal, o sea, vos vas a contar desde el principio hasta el final, con el tiempo transcurrido, así sea ya sea un partido, los minutos que tarde, o puede ser alguna cuestión de club, o lo que fuere, donde sea, en el barrio, algo que haya sucedido que tenga que ver también con el fútbol, puede ser el club barrial, puede ser la canchita del barrio, puede ser un personaje de cerca de tu casa, que tenga que ver con el fútbol. Vamos a buscar lo relacionado con el fútbol como para quedarnos dentro de lo que estamos estudiando. Cuenta historias con una trama. Tiene un inicio, como habíamos dicho, tiene un nudo, y tiene un acontecimiento que atraviesa al personaje principal, como te había dicho. También están los secundarios, y está el desenlace, que es cuando se produce, digamos, la resolución del problema y la conclusión. Se utiliza la entrevista para reunir información. Una entrevista generalmente está de antemano, vos le vas a decir a alguien, mira, te voy a hacer una entrevista por tal cosa, tengo que hacer una crónica, o me gustaría saber más sobre aquel tema, sobre lo que pasó, o che, vos estuviste presente en aquel evento, ¿te acordás? Que yo cuánto, me gustaría hacer una entrevista, que tengo que presentar un trabajo. Digamos, uno pauta con anterioridad, para que la persona también esté preparada, para que no esté nerviosa, y vos preparás algunas preguntas, de la misma manera que lo hiciste con el anterior trabajo. El título lo vas a poner después, lo vas a poner después del desarrollo. Es más, hay veces hasta que se pone después de la conclusión, porque uno en la conclusión se da cuenta de otras cosas, se da cuenta, ¿no? de ciertos datos. Entonces, creo que el título lo vas a ir poniendo, ¿no? Desde el desarrollo, desde el nudo, vas a poner un título y después a lo mejor lo borrás y le pones o le agregas otra palabra. No tiene que ser un título largo, tiene que ser algo corto, pero llamativo, que sea eso de decir, uy, mirá, que no sea, no sé, el partido no sé, River contra Boca, no sé, que tenga otra, que tenga un contenido, ese título que refiera a la historia que vas a contar, pero que ese título que la historia esté resumida en un título que enganche, que llame la atención. Yo cuando comparta las crónicas con Voz de Anfibia te vas a dar cuenta de los títulos cómo son y cómo te enganchan. ¿Qué significa apelativo? Título creativo y apelativo. Justamente eso, que apela a la mente del lector, que lo estás involucrando, que le estás diciendo, lee la crónica, porque además va a estar dirigida a un público o a una audiencia que tenga que ver con la temática, que le interese. La gente que busca y que le gusta leer y busca una crónica y sabes que es hincha de o de un club o lo que fuere, la va a leer. Entonces ya el título que apele a su mente, que diga algo que diga, esto me interesa. Algunos recursos literarios. ¿Qué estábamos hablando? Que es una narrativa, es un relato y tiene recursos literarios, de la literatura. Si bien la literatura es ficción, si bien cuando la gente escribe o cuando las personas escriben cuentos o novelas, es ficción. La ficción lo que tiene es que vos podés, siempre vamos a sacar los temas de la realidad, porque es la que vivimos, las prácticas sociales, lo que vivimos, los temas son sacados de nuestra realidad, porque nosotros no vivimos en Marte que no sabemos qué pasa, vivimos acá y sacamos los temas para escribir un cuento de la realidad, solo que es ficción porque ponemos desde nuestro punto de vista para escribir algo, hasta podemos inventar. Por eso existen los cuentos o la literatura de ficción, vamos a hablar de cuentos, por ejemplo. Los realistas se parecen mucho a la crónica, o sea, prácticamente es la crónica, porque voy a la realidad contundente. Pero también saco hechos de la realidad, cosas que hacemos en la realidad, cualquier persona, pero lo puedo convertir en maravilloso. Y un cuento maravilloso lo que tiene es que, por ejemplo, los animales hablan. ¿Sí? Entonces, eso es ficción.
Saco algo de la realidad, pero lo mando a otro mundo, lo pongo en un mundo donde los animales hablan, por ejemplo. O Alicia en el País de las Maravillas, que se ponen gigantes, se ponen chiquitos y pasan por una puerta. Eso es maravilloso. Los cuentos, por ejemplo, fantásticos. Los fantásticos tienen que ver con todo aquello que sucede en la Tierra, en tu realidad terrenal, pero los personajes son fantásticos, como por ejemplo el Hombre Araña. Eso es un cuento fantástico. O Batman, o todos aquellos superhéroes. Eso es lo fantástico, pero viven en una realidad tuya, donde vos podés ver el contexto, saber cuál es. Después están los de ciencia ficción, donde se utilizan mucho las tecnologías, ¿no? No sé, ¿qué puede ser? Jurassic Park, por ejemplo. Está en la realidad, pero usa la tecnología de que te aparezcan los animales de que ya no existen. Eso es ciencia ficción. Nosotros acá estamos en la que es realidad. Y la crónica tiene que ver con esto, como un cuento verídico. Entonces usa recursos literarios. Por ejemplo, puede usar la metáfora. Las metáforas es hacer la asimilación de un hecho o de una cosa, poniéndolo en voz de algo que se asemeje, ¿no? Por ejemplo, el tiempo es oro, como que el tiempo es muy valioso, y el oro es valioso, entonces usamos una metáfora de esa clase. O tú brillas como el sol, ¿por qué? Porque estás reluciente, porque es una manera de decirle a alguien que brilla como el sol, porque el sol brilla, y se le puede decir a una persona que brilla como el sol, o tus ojos brillan como el sol. Se puede usar la ironía o el sarcasmo, como decir, bueno, la fiesta fue increíble, en realidad no lo fue, pero hay que ver el contexto donde lo ponemos. La retórica. Se puede utilizar la retórica. La retórica se puede escribir. ¿Qué es la retórica? Cuando uno se pregunta y se contesta a sí mismo. Si uno, o vos has escuchado o te ha pasado a vos, como decir, por ejemplo, no sé, una pregunta que me pueda llegar a hacer. No sé, uy, pero ¿dónde puse, no sé, este documento? Ah, sí, sí, cierto, lo puse en tal lugar. Esa es una retórica para uno mismo. Hay otra clase de retórica, por supuesto, que tienen que ver con algo más interesante o con más profundidad. Entonces, las retóricas se pueden escribir, ¿sí? Entonces, uno puede decir, y él se preguntó tal cosa y se dijo tal otra. Y lo puedes escribir, rayita, se preguntó tal cosa, rayita, se contestó tal otra. Sí, la rayita del diálogo, a eso me refiero. Uno puede incluir la retórica. Como también puedes incluir un pequeño diálogo de la entrevista. Nada, la pregunta y la respuesta. O la pregunta, la respuesta, la pregunta y la respuesta, y nada más, como algo muy pequeño, que justo calza de acuerdo a lo que vos estás contando arriba, relatando, y la pregunta y la respuesta de lo que le dijiste, como para que quede, digamos, que fue lo que te respondió, y después continúas con la historia. Bien, acá se usa, si bien nosotros hacemos la crónica que es cronológica, crono, reloj, que vas desde un principio, pasando por los minutos, por las horas, por el día, por las semanas, tal semana pasó esto, tal otro, y vas. En el medio de todo esto, en el medio de esta cronología de la crónica, puede incluirse lo anacrónico. Lo anacrónico es todo aquello que se va del orden cronológico que estás tocando. ¿Y cómo se hace la anacronología? Se hacen una rayita, un redondelito y una rayita, y ahí salís de lo cronológico que estabas escribiendo y entrás en lo que sería una cosa anacrónica. Y podés contar algo de esta persona, ¿sí? O del evento, o del acontecimiento, o algo que quieras contar, que sea del pasado. Cuando desde el pasado se llama analepsis, y cuando es del futuro se llama prolepsis, pro para adelante. Analepsis, análisis de lo pasado, como que vos analizás el pasado. Entonces, puedo utilizar como recurso literario contar algo entre lo cronológico que va, hago una rayita y cuento algo del pasado. Lo termino de contar, que puede ser un párrafo nada más, como para darle algo más
de información al lector, cierro la rayita y continúo con la forma cronológica. Eso es uno de los recursos que se puede utilizar y están muy lindos utilizarlos porque hay mucha gente que no sabe a lo mejor historia de algo que estaría bueno contar, como en un club, por ejemplo, o bueno, o la historia de alguna persona que ya no esté hoy. A lo mejor encontrás algún jugador, encontrás un técnico o un referee o alguien que no esté trabajando hoy, que no esté, pero sí participó de algún evento importante para contar. Bueno, eso es todo. Yo te lo voy a compartir, lo voy a compartir en el grupo en realidad. Cristian, ¿me estás escuchando? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Sí, 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 ¿Me comprendiste? sí, estaba anotando todo, así el paso a paso. Bueno, igualmente yo te lo voy a compartir, lo vas a tener vos como para seguirlo. Y bueno, y ahí buscar a ver, después compartí conmigo a ver qué es lo que querés elegir, qué se te ocurre, hay tiempo. Dale. Esto no va a ser para la semana que viene ni para la otra. Yo la semana que viene voy a introducir, por ejemplo, vamos a hacer ¿cómo se llama? Un currículum vitae, en fin, voy a agregar algunas cosas que son rápidas, de práctica rápida, mientras tanto se va haciendo la crónica. ¿Qué querés contarme? Y el tema lo elegimos nosotros a gusto, digamos. Sí. Y la entrevista, en caso de que no podamos, ¿la podemos inventar, por ejemplo, o no? No, tiene que ser o Eh, por mail, o por teléfono, o WhatsApp, como quieras. tratar de... Tratá de buscar a alguien que puedas hacérsela. En realidad la idea es que se la Dale. puedas hacer. No la inventes. Tratá de No, no, tener. está bien. Y No, yo tampoco te te pregunto vayas por... tan lejos a buscar algo lejos. A lo mejor cerca de tu casa tenés algo, o en el club o donde vos estás. No, no, acá en el club, Puede sí, ser sí. simple, ¿eh? Algo simple. No necesariamente tiene que ser algún evento importantísimo ni nada. Algo que pasó el fin No, de semana pasado. Algo, cualquiera. No dale, deja de ser perfecto. importante algo que haya pasado cerca tuyo o en el club. O con tu Dale, entrenador, o quien sea. O con un dale, compañero. Y vos tenés que sacar tus conclusiones. Bueno, dale. Buenísimo. bueno, voy a estar esperando a Víctor, que no sé en qué momento va a aparecer, que calculo, vos te quedás en clase con Víctor ahora. No sé. Viene Víctor ahora, viene Víctor con No. reglamento, Está. ¿bien? Así que lo vamos a esperar un ratito. Yo mientras Bueno, tanto voy a compartir en el grupo lo que te acabo de decir, ¿sí? Mientras tanto lo espero, dale, porque lo tengo que poner como para que siga Víctor, así que lo tengo que esperar. ¿Listo? dale. Nos vemos. Dale. Chao, Lau. Chao. Gracias por estar, Cristian. Nada de nada. Cristian, ¿me escuchás? ¿Sí? Me acaba de decir Diego que Víctor no llega a dar la clase. Así que Ah, acá, bueno, así terminamos acá. que, acá nos despedimos. Chao. Dale. Bueno, Clau. Nos Gracias por vemos. estar. Chao, chao. Chau, chau.